Bienvenidos mis hermanos este día y estamos felices una vez más de poder llevar a cabo un programa más de la Iglesia El Camino de la Fe. Todos ustedes son bienvenidos a esta reunión y vamos en esta hora a preparar, a disponer nuestras vidas para darle lo mejor al Señor. Es un tiempo difícil, pero no por eso nos resta de quitarle el gozo a la persona de nuestro Señor Jesucristo por todas las misericordias que Él ha hecho a nuestra vida. Bienvenidos a nuestros congregantes de la Iglesia El Camino de la Fe, a usted que por primera vez nos está viendo en estos canales, bienvenidos. Y antes de dar principio y de tener nuestra lectura, solamente quiero recordarle que todos los sábados, a partir de las 7 de la tarde, nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos, está llevando a cabo la enseñanza sobre profecía. Hay tanta confusión, tanta gente llena de temor. Y yo le digo, tenga paz, que el Señor Jesús aún está con nosotros. Y vamos a leer, hermanos, en este día, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, y vamos a leer del verso 1 al 13. Y esta palabra sin duda va a traer alegría a nuestro corazón, porque de alguna manera es un creer en Jesús, el Hijo de Dios, que nos da su palabra. Y dice, y si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, nada soy. Y se repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no se hace sin razón, no se ensancha, no se injuria, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas lo que venga, lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero la mayor de ellas es el amor. Gracias a Dios por su palabra. Qué hermosos pasajes de la Escritura. Y realmente el autor del amor es Cristo Jesús, quien realmente nos dio a cada uno de nosotros, demostrándolo en la cruz del Calvario. Y sin duda, mis hermanos, cuando nosotros iniciamos los programas de radio y había una sección que estaba a mi cargo haciendo un puente con la historia. Realmente la iglesia, decíamos en esta participación, no solamente ha testificado su fe, sino que la ha experimentado. Que creer en Cristo no es en vano, porque no es una fe vacía, sino que está sustentada en la persona de nuestro Señor Jesús, que está vivo el día de hoy y está vivo para dar ayuda a nuestras vidas, a nuestras necesidades. Pero no solo su fe en el Señor la han testificado, sino que esa salvación que Cristo da a los que creen en Él, realmente nos llena de gozo
y expresamos en el cantar cristiano esa transformación que Cristo Jesús hizo en nuestra vida, porque hizo una gran hazaña el Hijo de Dios, que dejó su trono de gloria, se hizo uno de nosotros y que realmente pagó con su vida, una vida que entregó en una cruz, pagando así la deuda de nuestros pecados a la justicia divina. Y ese sacrificio que nos rescató, nos sacó realmente del imperio de las tinieblas y nos trasladó a una nueva vida llena de paz. Y usted y yo podemos decir en esta mañana que le damos un gloria a Dios por esa vida maravillosa que Cristo Jesús nos ha dado. Y la iglesia y cada creyente en todos los milenios no solamente ha contado esa historia, sino también la hemos cantado. Así que esta mañana nos vamos a llenar de gozo, de alegría. Vamos a usar nuestras manos, vamos a dar nuestro ser completo y vamos a alabar al Señor con ese precioso canto que dice: solamente en Cristo, solamente en Él. Porque realmente a través de Él tuvimos salvación y vida eterna. Y vamos a agregar también que solo Dios hace al hombre feliz. Mucha gente puede preguntarlo, pero ¿qué sucedió en tu vida? Y usted con gozo y con alegría pueda decirle: es que Cristo rompió mis cadenas y me hizo libre. Y ahora soy una nueva criatura en Cristo. Así que con gozo vamos a levantar nuestras manos y vamos a confiar en ese Cristo de poder. Así que cantémosle al Señor. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar.
Cristo quiere que tú seas feliz. Cristo quiere que tú seas feliz. Él vino al mundo para salvarnos. Solo Dios hace al hombre feliz. Cristo quiere que tú seas feliz. Cristo quiere que tú seas feliz. Él vino al mundo para salvarnos. Solo Dios
hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerza, levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. ¿Cómo está su corazón, mis hermanos? ¿Están contentos? ¿Están alegres? Mis hermanos del camino de la fe, ya pronto vamos a estar nuevamente juntos alabando y cantando al Señor. Algo que siempre me ha llenado de gozo es que cuando nuestros hermanos en la iglesia le cantan a Dios con todo el alma, yo veo cómo levantan sus manos, cómo lloran, cómo realmente adoran al Señor con todo entendimiento.
Y la congregación trae vida, trae gozo, trae alegría, el escuchar los testimonios, el vernos. Pero el Señor Jesús, mis hermanos, está con nosotros. Y también está nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos, para compartir el mensaje de la palabra de Dios en esta serie de mensajes que lleva por título La Ruta Ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, por favor. Dios le bendiga. Así sea, gracias a Dios. Gracias, hermana Adriana. Ciertamente, la vida congregacional tiene ese ingrediente que levanta el ánimo, que ayuda a los hermanos que están decaídos, que los pone de pie. Y esperamos que muy pronto podamos participar de esas reuniones congregacionales. Mis hermanos, bueno, pues vamos a seguir con la serie de mensajes que hemos estado predicando sobre esa ruta que el Señor anduvo cuando vivió entre nosotros, en los caminos, en las aldeas, hablando con la gente, dándoles esperanza, resolviendo sus conflictos, y la verdad dejó un excelente sabor entre nosotros que Él haya estado antes de irse a su Padre. Vamos a orar esta tarde para pedirle al Señor que nos ayude. Señor eterno, yo te ruego que bendigas mi alma, te acuerdes de nosotros para bien, y nos permitas presentar las ideas y hablar de tu Hijo Jesucristo, y que haya en nosotros ese cariño, ese calor de tu Espíritu Santo para hablar del amado. Padre Santo, por Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Gloria a Dios. Bueno, usted sabe que el domingo pasado hablé justamente sobre la expulsión, cuando el Señor Jesús sacó del templo a los vendedores, a los que explotaban ahí la fe de la gente. Y ahora voy a predicar sobre lo que sucedió un poquito, es más, una de esas noches en esa Pascua. Dice, y había un hombre de los fariseos, Juan capítulo 3, que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Primer sorpresa. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento donde quiera sopla, y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede esto ser hecho? Con esa palabra entramos al mensaje. Gloria a Dios. Yo espero que estas enseñanzas edifiquen nuestro corazón, edifiquen la vida de mis hermanos, los establezcan y sean compañeros del Señor Jesús a través de las páginas de los evangelios y disfrutar como si usted anduviera allí. Claro que sí. Puedo decir que después que el Señor Jesús sacó del templo a aquellos que habían hecho de la casa de Dios un mercado,
vendedores de ovejas, de bueyes, de palomas, y los cambistas que hacían un negociazo, que operaban a placer, por supuesto, con la evidente complicidad del liderazgo religioso, a los que sencillamente el Señor Jesús expulsó sin tener con ellos ninguna consideración. La semana de Pascua, después de eso, seguiría su curso. Pero una de esas noches nace otra historia, que es la historia de la que vamos a hablar. La de un hombre sincero, maestro de Israel, principal entre los judíos, el que sin lugar a dudas había presenciado todo lo que había sucedido en el templo. Y además, por lo que dice, fue testigo de muchas señales que Jesús hizo en esa Pascua. Dice el Evangelio de Juan, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche. Así, de manera sencilla, empieza el relato de esta gran historia de una gran salvación. Puedo decir, de una entrevista que salvó el alma de un hombre. Una extraordinaria entrevista, por cierto. Era un fariseo, de los más rigurosos en los asuntos de la fe. Por supuesto, a Jesús lo habrían de oír lo que él decía y llegarían a interpretar que él estaba predicando una antidoctrina. Pero hubo gente que lo entendió. Además era un maestro de Israel. Sin duda, mis hermanos, era un profundo conocedor de la doctrina, quien al parecer jamás había visto a Jesús. Debió verlo en el templo, emocionado, porque él pensaba lo mismo que el Señor Jesús acerca de la casa de Dios, donde fue testigo del celo con el que el Señor Jesús había limpiado la casa de su Padre. Y Nicodemo simpatizó con él. Percibió que en el Señor había una condición honorable. Simpatizó con él. No era su discípulo. Y con gozo, con mucho gozo, debió oír que decía: no hagáis la casa de mi Padre casa de mercado. Al parecer, por lo que él mismo dice, este hombre estuvo muy atento y vio con pormenores todo lo que el Señor Jesús hizo en esa Pascua. Se lo dijo al Señor Jesús: nadie puede hacer las señales que tú haces si no fuera Dios con él. Entonces yo estoy pensando, estoy diciendo, algo había empezado a nacer en su alma. Por empezar, yo creo que nació la ilusión de tener en Jesús un verdadero hombre de Dios. Porque él conocía la vida del clan religioso, del clan político. Y como muchas gentes anhelaban tener entre nosotros a un hombre, verdaderamente hombre de Dios. Y por lo que vio, le nació la esperanza. Porque Jesús es esperanza. El que usted sepa que esté escrito que si usted le pide al Padre en el nombre de su Hijo, recibe respuesta, hace que en usted nazca una esperanza. Jesús es esperanza. Y a eso se le llama fe. No deja de ser pequeña, incipiente, pero es un acto de fe. Así que decidió en tener una entrevista con Jesús, hablar con él.
Y vino, solo que vino de noche. Y ese venir de noche ha causado crítica de muchos intérpretes de la fe sobre la persona de Nicodemo, de un hombre miedoso, cobarde. En lo personal, yo no estoy de acuerdo, mis hermanos, con esa apreciación de hecho de muchos intérpretes. Porque en la Pascua, cuando el Señor Jesús fue crucificado, que es cuando la gente ya no tiene usted esperanza de que sea su amigo, de que haga algo por usted, está muerto. Cuando el Señor Jesús había sido crucificado, Nicodemo, con gran audacia, había hecho una vigorosa defensa a favor de Jesús ante los fariseos. Les dijo: ¿juzga nuestra religión, nuestra ley, a alguien sin haberlo oído? Y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? No lo quisieron oír, pero se necesitaba corazón, audacia, para moverse en ese mar de enemigos. Luego, el día que fue crucificado, estoy diciendo que cobarde, junto con José de Arimatea, tuvo el atrevimiento de identificarse con el crucificado. Y sin duda el crucificado se identificará con él en el día final. Es bueno que usted se identifique con el Señor Jesús. Solicitaron a Pilatos el cuerpo del Señor Jesús para sepultarlo. Y lo hizo. Y lo hicieron. Escúcheme, en el momento donde el Señor Jesús tenía el mayor descrédito sobre su persona. Mentiroso, poseído y tantas cosas que le injuriaban. Y se le atribuía al crucificado el más rotundo de los fracasos. Pero se había de probar que fue la más rotunda de las victorias, porque se levantó de entre los muertos. Cuando ante la opinión pública el Señor Jesús no valía nada, verlo hemos más inatractivo, dice la Escritura, cuando nadie daba la cara por el crucificado. Lo hizo Nicodemo y José de Arimatea. Yo escribí un pensamiento que nunca alcancé a darle a Eric, y le decía que buscara amigos como Nicodemo y José de Arimatea, discretos amigos del Cristo en su apogeo, pero abiertos y gallardos amigos del Cristo crucificado. Cristo es un buen amigo. Lo hizo cuando Jesús había muerto. Entonces esto implica que no era un miedoso, un temeroso, sino era un hombre de convicciones, profundas convicciones, y muy valiente. Evidentemente fue de noche por un acto de prudencia. Y yo digo, está bien, ¿para qué entrar en conflicto con el Sanedrín de manera innecesaria? Y además, a favor de Nicodemo, que esa noche Nicodemo todavía no era un discípulo del Señor. Y usted me va a decir, ¿y usted cómo lo sabe, hermano Ramos? Muy sencillo. Ni siquiera conocía la doctrina que el Señor Jesús enseñaba. Había visto lo que hizo, lo que dijo, pero no conocía la doctrina de ninguna manera. No conocía la doctrina, pero el Señor había impresionado su alma. Yo espero que con estas reflexiones de la palabra, el Señor Jesús, el Espíritu Santo, impresione su alma. Y él quería una entrevista privada con el Señor Jesús. ¿Y sabe qué sucedió? El Señor Jesús se la concedió.
Él ya llevaba una idea de la persona del Señor Jesús. O sea, ya llevaba cierta idea de quién era, que era un enviado de Dios. No sé mucho, no sé qué, lo que le vi hacer, lo que le oí decir, las señales que hizo. Este hombre es un enviado de Dios. Pero no solo eso, es un maestro que Dios envió para enseñarlo. Y entonces yo tengo que decir, discúlpeme, pero Nicodemo ya creía algo de él. Era su pequeño manual de fe de Nicodemo. Es el maestro enviado de Dios. Lo que hizo prueba que es de Dios. Y mantuvo firme su convicción, aún a sabiendas de la hostilidad de los judíos, del Sanedrín, de los cuales era un participante, un miembro. Haría valer lo que él creía de Jesús. Qué interesante, hacer valer lo que usted cree del Hijo de Dios. Y sabiamente cuidó que nadie le estorbara. Él quería una entrevista solo, para él, con todo derecho, porque Dios es un Dios personal. Y si Nicodemo quería estar solo con Jesús, Jesús lo atendió a él solo. Lo quería solo para él. Y le dice dos cosas con mucha sencillez al Señor. Maestro, sabemos que has venido de Dios por maestro. Pero entonces eso a mí me llama la atención, porque habló en plural. Y yo le digo, ¿sabemos, Nicodemo? ¿Acaso hay otros más? No lo dice la Escritura, pero pienso que quizá José de Arimatea y otros que no se quisieron arriesgar. Pero le dijo, sabemos que has venido de Dios. Y en su lógica sustentó su fe al decir, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuera Dios con él. Ese es nuestro gozo, que al hablar del nombre del Señor Jesús, al invocarlo, al apelar al Padre con ese nombre, siempre nos da respuesta. Si usted pone atención a estas palabras, representaban a esas alturas la fe personal de Nicodemo. Era la primera página que empezaba a escribir acerca de la fe en su Salvador. Era su pequeño manual de fe. Pero esa fe, muy bien intencionada, tenía sus deficiencias. O sea, no solamente hay que tener buena intención, sino que nuestra fe no tenga deficiencias respecto a lo que creemos de la persona de Jesús. Es que vio a Jesús solo como un maestro y nada más. Y yo digo, pues ¿cómo culpar, hermanos, a Nicodemo si aún no sabía que Jesús era el Salvador del mundo? He aquí el Cordero de Dios, no estaba en su conocimiento. Pero al principio de esa entrevista, hasta aquí llegaba su fe. Y creo que era una extraordinaria semilla que estaba brotando vigorosa, fuerte. Digamos que esa era su pequeña cristología. El estudio sobre la persona de Cristo le llamamos el manual de cristología. Y entonces yo digo, Nicodemo, tu pequeño manual de cristología tiene unas pocas páginas. Sí, que Jesús es un gran maestro. Dos, que ha venido de Dios. Porque hay que... mire, muchos dicen que creen en Dios, en el Padre, pero el Padre no acepta esa tesis. Tienen que creer en su Hijo amado, al cual Él envió.
Es un engaño de las tinieblas, eso de creer solamente en el Padre, creer en un Dios. No, hay que creer en el Hijo de Dios. El que no cree al Hijo no tiene la vida. Y el que cree en el Hijo es amado de su Padre. Esa es una interrelación entre el Hijo y su Padre. Pero Nicodemo a estas alturas era todo lo que sabía. Jesús le diría, alabado sea Dios, ¿qué es lo que quieres, Nicodemo? Dime, ¿cuántos de ustedes tienen hambre de ser enseñados por la palabra del Señor? Bueno, dice Nicodemo, le diría, Dios te envió a enseñar y yo quiero ser enseñado de ti. Quiero saber más de lo que sé. Y puedo decir que Nicodemo llevaba a partir de aquí un buen rumbo hacia Jesús, a un encuentro con el Señor Jesús. ¿Qué es lo que usted cree del Hijo de Dios? Insisto, no me diga que cree en el Padre, que cree en Dios, que porque todo el mundo cree en Dios. No. Debe creerse en el Hijo porque es el que murió por los pecados suyos y los míos. Si no se cree en el Hijo, que fue a la cruz del Calvario para perdón de pecados, usted está perdido como aquel que nunca ha oído nada. Pero aquí llevaba en rumbo. Ahora, desde luego, su teología era, pues nada. Él no estaba pensando que Jesús era el Verbo de Dios, que se había hecho hombre. Él nada sabía de ese maestro, no sabía que era Dios hecho hombre y que era el Hijo de Dios. ¿Ve usted cuántas cosas le faltaban a Nicodemo conocer? Ese es el error de algunos, que conocen algún detalle y piensan que ya conocen todo lo que tienen que conocer del Hijo de Dios. Pero por lo pronto Nicodemo no sabía estas cosas. Pero sí sabía que le faltaba saber más de eso. Y era lo que quería. Y en el verso 3, el Señor Jesús pone a su consideración el asunto más importante para todos los hombres. ¿Cuál, Señor, es el asunto más importante? Nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Aunque tengas las mejores intenciones, no puedes. El que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios. Ni que se haga ilusiones. Nicodemo se vio sorprendido y diría, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que yo le he dicho a Jesús? Yo le estoy diciendo que quiero aprender más. Él me está diciendo que hay que nacer de nuevo. Es más, podía decir Nicodemo, yo jamás he oído semejante doctrina. Es que el nuevo nacimiento, la regeneración, era una nueva revelación de Dios al mundo a través de Nicodemo. Es decir, le entregó la exclusiva por lo pronto a Nicodemo. Es necesario que aquel que pretenda llegar a mi Padre tiene que haber nacido de nuevo. ¿Acaso no dijo que iba con él porque era maestro de Dios? Muy bien, Nicodemo le diría, muy bien. ¿Vienes para que aprendas, para que yo te enseñe? Pues aquí tienes tu primera lección. Se llama el nuevo nacimiento. Y le voy a decir, en realidad, esa es una de las primeras lecciones que la gente tiene que aprender de la fe de Jesucristo. Y no historias. No. Aprenda lo que significa creer en Cristo y nacer de nuevo. Si eso no sucede contigo, Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios. Yo sé que eres un hombre bien intencionado, que quieres
pero necesitas nacer de nuevo. Esa respuesta tan breve del Señor Jesús sacudió todo el edificio de su conocimiento religioso. ¿Querías saber más de lo que sabes, Nicodemo? ¿Querías saber más de lo que sabes? Pues ahí está eso. Pero Nicodemo, tú has venido a mí buscando enseñanza. Pero lo que tú no necesitas meramente es un maestro. Nicodemo, lo que tú necesitas es un Salvador. Muchos maestros, muchos se llaman maestros el día de hoy y enseñan diversas disciplinas de religiones. Pero lo que el hombre necesita es un Salvador, que es el que redime el alma. Y la salvación se recibe solo naciendo de nuevo. Y mire cómo le dijo. Le dijo el Señor: de cierto, de cierto te digo. Y cuando se decían así las cosas entre ellos, donde decían 2 veces de cierto te digo, significaba que lo que le iba a decir era una cuestión de suma importancia. Y que en ese de cierto te digo, se ratificaba lo que le estaba diciendo. Y le dice 2 cosas que son para usted este día. Una, el que no naciere de nuevo. Puede usted apoyar en la iglesia, puede tener mucha simpatía, puede usted tener mucha afinidad con los creyentes. Eso no tiene ningún valor para nacer de nuevo. Si no nacieres de nuevo, no puedes. Y la otra, no puedes ver el reino de Dios. Y es justamente en ese punto de la entrevista, de la charla. Oiga, qué charla tan exitosa, qué interesante. Tratar con asuntos ejecutivos con el Señor Jesús. Pues es allí donde nace una de las grandes doctrinas de la fe cristiana. Una de las grandes doctrinas de la salvación, que es la llamada doctrina de la regeneración. Así que usted está viendo nacer esa doctrina, la doctrina de la regeneración, del nuevo nacimiento. Ahí está. ¿Qué es ese nacer de nuevo? Y que es una de las cosas que suceden cuando usted reconoce a Cristo. Es decir, si usted quiere ser salvo y reconocer a Cristo, que le expliquen cuál era su problema como pecador, que le digan por qué murió en la cruz del Calvario, que le expliquen qué significa que usted lo invoque y que use su nombre, y que le expliquen por qué entonces sucede dentro de usted un cambio de vida. Eso es explicar, eso es entender. De la otra manera es muy subjetivo. Yo creo en Dios, yo creo en Cristo. Sí, también los demonios creen, dijo Santiago, pero no obedecen. Usted reconoce a Cristo más que como un maestro. Lo reconoce y lo ve en la cruz del Calvario. Como quien con su muerte está pagando sus pecados, cuya cuenta era insalvable, era infinita. Yo he dicho, Dios es infinito. Y cuando el hombre pecó contra Dios, cometió agravio infinito y la deuda es deuda infinita. Que los hombres no teníamos manera de pagarla porque somos limitados. Fue necesario que un ser infinito, Cristo Jesús, se hiciera uno de nosotros. Un ser infinito que entonces nos rescató de la deuda infinita. Y usted lo confiesa, lo acepta como su Salvador. Pide perdón en el nombre de Jesús. Es decir, cree en ese nombre, pero sabe por qué cree en ese nombre. Pasado
en que usted entienda claramente y acepte que murió por usted. Cuando usted hace eso y lo hace con fe sencilla, le diré qué va a pasar. El Espíritu Santo interviene, que es el mismo que engendró a Jesús. Bueno, ese mismo Espíritu Santo es el mismo que a usted lo habrá de engendrar en Cristo, para que usted pueda ser una nueva criatura. Yo quiero que me escuche. No es aceptar una tesis meramente, no es aceptar un concepto religioso. No, es una experiencia de entendimiento personal sobre quién es el Hijo de Dios, quién es Cristo Jesús. Y cuando eso sucede, en su vida interior se da un cambio. Y un cambio radical. Y usted ya no será el mismo. No es un cambio momentáneo donde usted se emociona y dice, ahora sí ya le sirvo a Dios, ya soy cristiano. No. Tiene que esto convertirse en un asunto permanente. Tampoco no vaya a entender como una obra de conductismo, sino entiéndalo como una operación soberana que el Espíritu Santo hace en el interior del hombre. Allí adentro del hombre, donde está la vida emotiva, donde está la vida pensante, el Espíritu impacta su mente, su vida racional, su vida inteligente y emotiva. Y al nacer de nuevo, nace usted con un nuevo lenguaje, porque algo ha cambiado dentro de usted. Es decir, se ha tocado la vida emotiva, el alma, el hombre interior, la vida pensante. Ya no piensa usted lo que pensaba antes, ya no decide lo que antes decidía. Las cosas espirituales que usted antes rechazaba porque le parecían locura, ahora tienen sentido en su corazón. Porque en ese nacer de nuevo, Dios ha modificado en usted su vida afectiva. En conclusión, todas las cosas son cambiadas. Y ahora, después de eso, podrá vivir de la manera que antes no podía, a querer lo que antes no quería. Y de allí que a eso se le llame nacer de nuevo, una nueva criatura, una nueva vida, un cambio completo. Eso es el nuevo nacimiento. No es coger un libro y tomar una síntesis, una lección de alguien, de un maestro. No. Es un encuentro personal con Cristo. Esa es la llamada salvación. Estas palabras sorprenden a Nicodemo, que razonó nacer de nuevo. Bueno, eso decimos nosotros de un gentil cuando ha aceptado el judaísmo y se hace un prosélito. Pero yo soy judío, yo soy hijo de Abraham, príncipe incluso de nuestra fe. ¿Cómo puede Jesús decirme eso a mí? ¿Qué tiene que ver conmigo? Y Jesús, el Maestro, escúchame bien, el venido de Dios, me dice que necesito nacer de nuevo. Pero eso no lo entiendo. Mi mente no logra entenderlo. Y en su lógica debió decir, pero si solamente se nace una vez, solo sucede un nacimiento, que es el nacimiento biológico. Pero eso me va a complicar más las cosas,
porque estoy entendiendo menos que nunca, diría Nicodemo. Estoy enredado. Pero se atreve y le dice, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Y le hace una pregunta muy audaz para la lógica. ¿Puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Por eso dije, una pregunta hasta absurda, fuera de toda lógica, pero no sabía cómo resolver. Él estaba complicado en su entendimiento. Se metió en dificultades. Y Nicodemo fue más lejos todavía, diciendo, ¿cómo es que un adulto puede volver a nacer? ¿Ve usted qué tan errado andaba Nicodemo? Y él era un maestro de Israel. Fíjese, cuán errado hay tanta gente que piensa que tiene todo un conocimiento suficiente sobre Dios. Y no aguanta ni la primera sesión, descubriría que está rotundamente equivocado. Y la razón por la cual cayó en esa confusión se debió a una razón. A que esa metáfora del nuevo nacimiento sí existía en Israel. Y era usada por los rabinos para describir el cambio religioso. Cuando un gentil se hacía prosélito de la religión judía. ¿Cómo es que puede suceder eso? Y Jesús de nuevo toca esa cuestión y le dice que sí se puede, que sí podía suceder. Por poco le estallaba la cabeza a Nicodemo. Ahora que tenemos conocimiento de la revelación de este misterio, podemos predicar horas y horas y horas y explicarlo. Aunque algunos dicen que Nicodemo en realidad, al decir así a Jesús, estaba siendo irónico, que estaba usando una ironía para decirle, eso es imposible, maestro. Pero si eso fuera posible, ¿cómo? Jesús ya no le dice que se puede nacer de nuevo, sino el cómo sí se puede. Dice que son dos cosas las que intervienen: nacer de agua y del Espíritu. Eso es nacer de agua y de Espíritu, pensaría Nicodemo. Y a estas alturas de la entrevista miraría a Jesús y pensaría, ¿qué clase de enseñanza es esta que jamás he oído? ¿No dice la Escritura que Dios nos habló por los profetas en el antiguo tiempo, pero que ahora nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo el universo, el que vino a aclarar todo el misterio? Es que lo que Jesús le acaba de decir lo complicó todavía más. Y dijo agua y espíritu. Bueno, la interpretación para esto sería cosa fácil si se tratara de un cambio de propósitos, obrada por el consejo del Espíritu Santo. O sea, cambio de propósitos, cambia de ruta. Así sería nada más según Nicodemo. Pero eso no es el nuevo nacimiento. De tal manera que él pensaría que ese nuevo nacimiento era a base de un ritual en el que se usa el agua. Yo he dicho, el cristianismo no practica rituales, no es ritualista. No usa ni el agua, ni el aire, ni la tierra, ni el viento, ni ninguna otra cosa. Porque el viento viene de todas partes. Claro, como una cuestión espiritual, diría Nicodemo. Y vería a Jesús con expectación. Pero lo interrumpe el Señor Jesús. Y lo interrumpe porque Nicodemo estaba bien enredado
todavía pensando en cómo nacer siendo viejo. Y lo saca de sus confusiones el Señor Jesús, diciéndole: mira, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Naciste tú de la carne y sigues siendo y seguirás siendo carne. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo, la cuestión se reduce a esto. El que es engendrado tiene la naturaleza del que lo engendró. Tu padre te engendró en la carne. Por eso naciste en la carne y sigue siendo eso. En este nuevo nacimiento pasa lo mismo. En este nuevo nacer te engendra una nueva vida la persona del Espíritu Santo y te hace nacer a una nueva vida, y no por voluntad de hombre. Así también es el Espíritu engendró a ese nuevo hombre. Luego, si Dios te engendra, Nicodemo, puedes levantar tus manos gozoso y decir: Dios es mi Padre, soy un hijo de Dios. Porque hasta en eso hay confusión. Medio mundo dice: es que Dios es nuestro Padre, es mi Padre. Sí, por creación, pero no por regeneración. De tal manera que yo espero que esta enseñanza le diga a usted que el punto fundamental no es meramente aventar al aire: creo en Cristo, yo también creo en Dios. Todas las religiones creen en lo mismo. No. Número uno, Dios no acepta que le omitan a su hijo. No toman en cuenta a su hijo, Dios no los oye, porque oye solamente a través del hijo. Dos, tienen que entender por qué murió el hijo en la cruz del Calvario. ¿Por qué razón la justicia divina lo reclamaba a usted? ¿Y por qué su destino era el infierno, el castigo eterno? Pero vino del cielo el Hijo de Dios, dejó su trono de gloria, fue a la cruz, entregó su vida por nosotros en rescate, de tal manera que pagó nuestra deuda, que era infinita. Y Dios no acepta que le omitan a su Hijo, porque no nos dio su Hijo para ignorarlo. Dios nos dio su Hijo para recibirlo, para amarlo, para aceptarlo. Porque hay confusión en eso. Es que yo creo en esto. No me cuente con eso. Dijo Santiago: los demonios también creen y tiemblan, pero hasta ahí llegan. ¿Hasta dónde quiere usted llegar con esto de Jesús? Padre eterno, yo he presentado la palabra a tu pueblo, a la gente, a tus hijos de la iglesia, el camino de la fe. En lo que yo te ruego, Señor, que les des tu bendición, tu satisfacción, tu alegría de saber que fueron engendrados por el Espíritu de Dios para ser hijos de Dios. Padre Santo, que quienes me escuchan y no conocen esto, se interesen y se den cuenta que no puede ignorarse a tu Hijo Jesucristo, que no puede omitirse, porque tú no recibes a nadie si no es a través de tu Hijo amado. Este es mi Hijo amado, dice, a él oíd. Padre Santo, que esto traiga avivamiento en el alma, para que busquen qué cosa es ser regenerado. ¿Por qué es que se perdonan pecados en el nombre de Jesús? Padre, apóyame con tu gracia, por Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos escuchamos el próximo domingo. Amén.